Dios me les bendiga, Dios les guarde en esta tarde preciosa. Estamos transmitiendo aquí en la ciudad de Kissimmee y este es su hermano Esteban Suárez en Escudriñando las Escrituras, porque en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. En el día de hoy tenemos una palabra que queremos compartir con cada uno de ustedes, esperando de que esta palabra sea de bendición a cada uno de los oyentes. La palabra dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, instruir, a fin de que el hombre de Dios esté plenamente preparado para toda buena obra. Así que el propósito es de que usted esté preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de este mensaje. A Dios le damos la gloria, a Dios le damos la honra por esta nueva oportunidad que nos permite poder salir al aire. En el día de hoy tengo una cita bíblica que quiero compartir con ustedes y de ahí saldrá el tema de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Estaremos hablando acerca de la fe, pero vamos a hablar desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. El tema de la fe es uno de los temas centrales de las Escrituras, ya que la Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Así que si usted tiene una Biblia en su casa, yo le invito a usted a buscar su Biblia en Primera de Pedro, la carta que escribió Pedro. Y en el capítulo 1 de Pedro vamos a estar considerando los versículos desde el 3 hasta el verso número 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 3 hasta el verso número 1. Y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Escucha bien esto: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciada que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que Dios añada bendición a esta su palabra, una palabra poderosa, a mucha tela que cortar. Así que en el día de hoy le damos el tiempo al Señor para poder desarrollar, que sea Él y no sea mi persona, para poder desarrollar este mensaje que tenemos preparado para cada uno de ustedes, los que nos están escuchando en este día. Estaremos hablando, como dije anterior, acerca de la fe. Por eso el tema de este mensaje o de este estudio, como usted quiera considerarlo, es: la fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada. La fe es lo que sustenta nuestra esperanza. Es la que alimenta en el diario vivir, en el día a día. Es la fe la que la sustenta, es la fe la que la sostiene, es la fe la que la sujeta para que no se caiga, para que no se desaparezca, para que no desvanezca. De acuerdo a las Escrituras, en Primera de Corintios, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, habla de que la fe y la esperanza se encuentran entre los tres dones que permanecen hasta el fin de este caminar. La fe y la esperanza, estas dos compañeras, se encuentran entre los tres dones. Es el amor, la fe y la esperanza. Dice que la fe y la esperanza se encuentran entre estos tres dones
que permanece hasta el final de este caminar, hasta el fin de esta carrera. Sin embargo, ahí mismo dice que el amor es el don mayor entre estos tres. ¿Por qué razón? Porque el amor es Dios, Dios es el amor, y el amor es el que permanece para siempre. La fe y la esperanza van de la mano mientras estamos en este peregrinaje, mientras vamos rumbo a nuestra patria celestial. Es necesario que andemos en fe, andemos con una esperanza viva, como la describe Pedro en estos versículos que acabamos de leer. Ahora, la Biblia dice también que ahora vemos por espejos oscuramente, en ese capítulo 13 de Primera de Corintios, dice, ahora vemos por espejos oscuramente, en otras palabras, ahora vemos por el ojo de la fe, ahora vemos oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice, ahora conocemos en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 8, dice, ahora amamos sin haberle visto. Ahora amamos sin haberle visto. Dice, ahora creemos aunque no le vemos. Así que mientras estamos en este caminar, así andamos amando al Señor aunque no la hayamos visto, y andamos creyéndole al Señor en todo aunque no le hayamos visto. Es por eso que la fe es la convicción de las cosas que se espera, ya ves, es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Eso es la definición de lo que es la fe. Ahora, por la fe, muchos dieron testimonio de haber agradado a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en el día de hoy yo quiero que usted entienda esto que yo le voy a compartir, y es mi testimonio, parte de mi testimonio. En el principio, cuando yo me convertí al Señor, yo no tenía mucho conocimiento, no conocía mucho acerca de este caminar, y yo recuerdo que lo que yo le pedí a Dios, Dios me lo daba, como dicen los mexicanos, de volada. Las cosas sucedían así de una forma tremenda, y eso me motivaba y esto me fortalecía. Pero me di cuenta de que cuando fui creciendo, fui madurando en el Señor, ya las cosas no eran como en el principio. Ya, por ejemplo, cuando salí de la prisión, ya llevaba unos 3 años y algo convertido al Señor. Dios me había prometido una familia, y cuando salí, que visité la primera iglesia, Dios me reveló cuál iba a ser mi esposa, alabado sea el Señor, que es mi esposa por 25 años, la madre de mis hijos, hasta el día de hoy. Pero me choqué con una situación que yo no me esperaba, y es que ella tenía un problema en el vientre, ella tenía cáncer en la matriz, y yo no lo sabía. Entonces yo quería tener hijos, y yo quería hacer una familia, porque así Dios me lo había prometido, quería formar una familia, pero me choqué con ese obstáculo, y estuvimos orando por aproximadamente unos 3 años, hasta que llegó el momento de Dios, de que Dios manifestó, Dios reveló, Dios me dio lo que Él había prometido. Fueron 3 años de aflicción, fueron 3 años de llanto, de clamor, de súplica, de reclamación. Fueron 3 años de dudas también. La duda muchas veces abarcó mi mente, pero fueron 3 años de esperanza, fueron 3 años de fe. La fe me ayudó a mí, hice como Abraham, luché esperanza en contra de esperanza, creyendo que poderoso era el que
me lo había prometido. Y llegó el día en que Dios me dio a mi hija Stephanie, amén, la cual ha sido especial en mi vida. Una muchacha muy buena, una muchacha que nosotros tenemos una conexión tremenda. Yo amo a todos mis hijos, pero yo y ella tenemos algo bien bonito, algo bien especial. Que Dios me la bendiga mucho más. Y pasó ese periodo de tiempo y Dios me dio lo que Él me había prometido y seguí creciendo en este caminar y seguí pidiéndole a Dios y Dios siguió tratando conmigo, cumpliendo su palabra de todas las cosas que Dios me había prometido, pero las cosas ya no eran como en el principio. Entonces, analizando esto, es como que yo era un niño en el principio y cuando uno es niño y uno tiene hambre y uno llora enseguida a la madre, corre o el padre corre y le da la baba o el biberón, como dicen en mi país, de leche, tú me entiendes, para que el muchacho se calle y se alimente. Amén. Pero cuando ya uno es grande, cuando ya uno es crecidito, cuando ya uno es maduro, uno tiene hambre y a veces llega a la casa y esperando saciarse de lo que se está cocinando o de lo que se cocinó. Y si la comida no está hecha todavía, los padres te dicen, todavía la comida no está hecha, siéntate y espera. Algo parecido así es la forma de yo poder persuadir, de yo poder percibir las cosas de Dios. En este caso es mi experiencia en lo particular. Pero yo siempre le doy gracias a Dios porque Dios todo lo que me ha prometido hasta el día de hoy me lo ha cumplido. Unas veces Dios, amén, me da las cosas inmediatamente en el instante. Otras veces pasa un tiempo, pero aunque pasa un tiempo, Dios se mantiene fiel a su palabra y cumple las cosas que Él me ha prometido. Yo estoy contento de que Dios sea de esa manera. Estoy contento de su carácter, yo estoy contento de su fidelidad, yo estoy contento, amén, de que Dios no miente, de que todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Así hayamos que esperar un poco de tiempo. Analizando desde otro punto de vista esta situación acerca de la fe, y es por eso que traigo este mensaje en el día de hoy, es de que la fe, de acuerdo a los versículos que acabamos de leer, la fe tiene que ser probada. Es necesario que nuestra fe sea probada. Y Pedro dice, ahora por un poco de tiempo es necesario. Mire esto. Amén. Primero vamos a leer el versículo de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 8, dice, o verso 9, es el verso 9, dice, que el fin de este andar por fe es la salvación de nuestras almas. Dice, obteniendo de esta manera el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero en el versículo 6 dice Pedro, ahora por un poco de tiempo es necesario, escucha la palabra, necesario, es menester, pero dice por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo es necesario que seas afligido en diversas pruebas. La palabra diversa habla de diferentes tipos de pruebas. No siempre es la misma prueba. Está la prueba de primer grado, está la prueba de segundo grado, está la prueba del tercer grado, está la prueba del cuarto, del quinto, del sexto, por ahí para allá, hasta que usted termina de graduarse de la universidad. Son pruebas diferentes en cada peldaño, en cada escalón. Mientras vamos escalando en el Señor, las pruebas son más grandes, las pruebas son más largas y es necesario que uno se mantenga en fe, creyendo en cada una de ellas para poder pasar de grado. Así que las pruebas es una cosa que llegan y pasan, llegan y se van, no llegan y permanecen para siempre. Hay pruebas que pueden durar
un día, 2 días, 3 días, un año, 2, 3, 4, 5. La prueba duró un montón de tiempo, pero al final Dios lo recompensó porque mantuvo su integridad, mantuvo su fe. Así que una de las cosas que yo quiero compartir con usted en este día es que Dios no es como Meldano, que tú ordenas la comida por una ventanilla y por la otra, dice, por la 1 tú ordenas y por la 2 tú recibes la orden de lo que usted ordenó. Eso no funciona de esa manera. Y también aún el mismo Meldano, yo me he dado cuenta que a veces tú ordenas por la ventanilla número 1 y te dicen y vas a la número 2 esperando recibir lo que usted ordenó y te dicen, mira, estamos preparando tu orden, arrímate al parking número 1 o al parking número 2 y nosotros te sacamos la comida afuera. Así que también en verdad, no, también muchas veces uno tiene que esperar hasta que terminen de procesar la orden de lo que nosotros hayamos ordenado. Pero Dios, independientemente de que Dios es fiel, de que Dios es veraz, de que Dios cumple sus palabras, muchas veces nosotros tenemos que esperar en el tiempo de Dios, que Dios haga según su voluntad, de acuerdo a lo que Él nos ha prometido. Así que es necesario, dice Pedro, que pasemos por diversas, dice, prueba, para que sometida a prueba nuestra fe, ya ve, para que sometida a prueba vuestra fe. Me llama la atención la palabra sometida, porque la palabra sometida lo que quiere decir es que es forzada a la voluntad de otro. Eso es lo que quiere decir sometida, forzada a la voluntad de otro. En este caso, forzada a la voluntad de Dios. Es el mismo Dios el que somete a prueba nuestra fe. ¿Y cómo lo hace Dios? Por medio de diversas pruebas, por medio de diferentes pruebas, por medio de aflicción, por medio de tribulación, por medio de tentaciones, por medio de escasez, por medio de diferentes pruebas, a través de diversas pruebas. Es así que Dios somete a prueba nuestra fe. Así que no es un castigo, y no lo tomo como es un castigo de parte de Dios, sino es que Dios nos está probando, porque muy grande es el galardón que Dios tiene para cada uno de los que permanecen creyendo en lo que Él ha prometido. Así que en el día de hoy tampoco podemos pasar por alto de que no somos nosotros los únicos que pasamos por diversas pruebas. No somos los únicos que pasamos por la aflicción, no somos los únicos que pasamos, porque a veces nos encerramos tanto en nosotros que pasamos por alto que también otros que vivieron, otros hombres, otras mujeres de Dios que vivieron antes de nosotros, que anduvieron en este mismo caminar, también fueron afligidos a través de diversas pruebas y a través de situaciones difíciles, a través de tribulación, a través de tentaciones, así, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el que decide poner la mano en el arado va a pasar por diversas situaciones, por diversas circunstancias, muchas veces por persecuciones, tribulaciones, tentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos hombres, todas estas mujeres de Dios que vivieron antes que nosotros, que pasaron por todo ese tipo de pruebas, no todos aprobaron. También hubieron algunos que fueron reprobos. Reprobo quiere decir que suspendieron la prueba de la fe, que no pasaron la prueba. Por ejemplo, está el caso de Adán y Eva, está el caso de Salomón, está el caso de Saúl, el rey Saúl, el primer rey que hubo en Israel, que no pasó la prueba, no dio el grado, no pasaron. Quedaron reprobos tocante a lo que es la fe. La lista es larga, una lista larga de hombres y mujeres de Dios que no dieron la talla, que no pasaron la prueba. Pero también hay una lista larga de hombres y mujeres de Dios
que sí aprobaron el grado, que sí crecieron, que sí pasaron al otro grado, al otro nivel, al otro peldaño, al otro escalón. Y ejemplos de eso, la lista es larga y no podemos dejar de mencionar a Abraham, a Isaac, a Jacob, a su hijo José, a David, a Daniel, a Josué, a Moisés, a todos estos hombres de Dios que también pasaron por diversas pruebas y situaciones difíciles. Yo quiero tocarle también la prueba de Abraham, porque Abraham, Dios le dio una promesa a Abraham de que iba a ser padre de muchedumbre, que su descendencia iba a ser como la arena que está a la orilla del mar. Sin embargo, cuando Dios le dio esa promesa a Abraham, las cosas no sucedieron de la noche a la mañana, sino que hubo un largo periodo de espera en que Dios manifestara en Abraham todo aquello que Dios le había prometido. Dios no hace excepción de personas. Abraham fue llamado amigo de Dios. En Romanos capítulo 4, en el verso 19 en adelante, yo lo quiero leer con usted, dice que Abraham no se debilitó en fe. Ya ves, su fe no menguó, su fe no se desvaneció. Dice que no se debilitó. Dice que Abraham no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como muerto. Hablando humanamente, hablando carnalmente, aquí entre nosotros, cuando Dios le hizo esa promesa a Abraham, Abraham tenía casi 100 años. En otras palabras, dice que su cuerpo estaba casi como muerto. En otras palabras, que Abraham no respondía de acuerdo a la edad que tenía, casi 100 años. Dios le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas que están en los cielos y como la arena que está en la orilla del mar. Pero dice que él no consideró su situación actual. Y ahí es donde muchos de nosotros fallamos. Ahí es donde muchos de nosotros no damos el grado, porque muchas veces consideramos la circunstancia actual, lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo en ese momento, y pasamos por alto que más poderoso de lo que yo esté sintiendo en mi circunstancia actual es la palabra de aquel que me ha prometido lo que me ha prometido. Dice que él no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que ya no daba la talla. Ya ve, ni tampoco consideró la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. En otras palabras, Sara no podía tener hijos. 75 años y en 100 años la situación era, humanamente hablando, era imposible, pero la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios, pero que tampoco hay nada imposible para los que creen en Él. Dice los versículos, dice, y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, alabado sea Dios en esta hora de ver, dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se le fortaleció en fe. No se debilitó, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Escuche esto, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso más grande que todas las cosas que nosotros podemos experimentar es Dios. Poderoso para hacer todo lo que nos ha prometido. Así se fortaleció Abraham. Es por eso que se le llama el padre de la fe. Abraham tiene ejemplo de que fue probado por Dios en diferentes tipos de pruebas, diferentes tiempos, diferentes circunstancias. Nosotros no somos diferentes.
también nosotros, dice la Escritura, que seremos probados. Amén. Nuestra fe será probada en diversas pruebas. Alabado sea el Señor en esta hora. Isaac también en el capítulo 26 de Génesis, los versículos del 1 hasta el versículo 12, dice que hubo hambre. En Génesis 26, capítulo 1 dice que hubo hambre en la tierra, como el hambre que hubo en los tiempos de Abraham, y que el hombre consideró en descender a Egipto y escuchar la voz de Dios, que Dios le dijo, mira, no desciendas a Egipto, sino quédate ahí donde donde aparentemente las cosas están difíciles. Es ahí donde Dios te dice que te quede quieto y que espere y que vea la salvación que viene de parte de nuestro Dios. Ahora me viene a la mente, me estoy hablando acerca de esto, de que Noemí en el libro de Ruth dice que ella, su esposo y sus hijos dejaron Belén, la tierra del pan, para ir a morar a la tierra de Moab por una circunstancia similar. Y allí murió su esposo y allí murieron sus hijos y se quedó sola. No de mí. A veces nosotros las circunstancias nos mueven, pero lo que nos tiene que mover a nosotros es nuestra fe, es la convicción, es la certeza, es la seguridad de que no importa cómo se encuentre el lugar, que no importa cómo se vean las cosas, poderoso es Dios para sustentarnos. Alabado sea el Señor en esta hora. Y Dios le habló a Isaac en el capítulo 26, en el verso número 1. Mira, no desciendas a Egipto, porque en este lugar yo te bendeciré. Y Dios está buscando gente que crea en Él. Aleluya. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Que tú no prestes atención. Que no tiene nada que ver con el lugar donde uno se encuentra, que no tiene nada que ver con la condición física de uno, para uno recibir lo que Dios ha prometido, la bendición de Dios. Eso tiene que ver que poderoso es Dios para cumplir todo lo que Él ha prometido. Y la Biblia dice en el capítulo 26, en el verso número 12 del libro de Génesis, que el hombre Isaac se quedó en ese lugar y sembró en ese lugar y cegó al 100%. Cuando todo el mundo en ese lugar estaba sufriendo la escasez, este hombre estaba sembrando al 100%. Eso es lo que es creerle a Dios. Fue probado y pasó la prueba. Escuchó la voz de Dios, creyó en Dios y no creyó en la circunstancia en la cual estaba viviendo en ese momento. La Biblia dice también, hablando acerca de Moisés, en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, en el verso número 27, que Moisés se sostuvo en fe, como viendo al invisible. Impactante ese versículo, una cosa tremenda. Sí, yo sé que en la vida de cada de estos hombres han venido momentos difíciles donde la duda se ha hecho presente y la incredulidad se han aliado para desanimar al hombre y a la mujer de Dios, pero en esos momentos no es tiempo para debilitarse, sino es tiempo de fortalecerse, así como se fortaleció este hombre llamado Abraham, sabiendo que poderoso era aquel el cual había prometido que su palabra no torna atrás vacía, sino que es prosperada en todo aquello por la cual Dios la envía. Es tremendo, amado, las cosas que hace Dios, y Dios no se vale de que el viento esté a nuestro favor. Dios no se vale de que las circunstancias esté de nuestro lado. Dios nada de eso determina para que las promesas de Dios se hagan una realidad en nuestras vidas. Dios anda buscando gente que crean en Él, no importando las circunstancias que estén atravesando. Dios anda buscando gente que crea en Él, aleluya, más allá de lo imposible. Alabado sea Dios en esta hora. Mi alma adora y glorifica al Salvador. También la Biblia, que no quiero cerrar, también la Biblia habla de estos jóvenes hebreos
en el libro de Daniel, yo quiero leerlo. En el libro de Daniel habla de 3 jóvenes hebreos. Daniel capítulo 3. Yo sé que esto usted lo ha leído muchas veces, pero hay una serie de detalles ahí que muchas veces nosotros pasamos por alto. Verso 8 en adelante. Dice que por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esta es la acusación que le hacen a estos 3 hombres. Esta es la prueba de ellos. Dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios, ni adoraréis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorares, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, escuche bien esto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, escuche esto, y si no nos libra, en otras palabras, si no lo hacen, sepa, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que ha levantado. Amado, eso se llama convicción. Eso se llama fe, eso se llama certeza, eso se llama seguridad. Ellos estaban más que convencidos que Dios podía librarlo de esa situación, pero que si no lo hacía ni de esa manera, ellos se iban a postrar. Eso es temer a Dios, que no se iban a postrar delante de esa estatua, ni iban a adorarla, ni tampoco a esos dioses babilónicos. Eso es una prueba, y una prueba de fuego. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó su aspecto y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a los hombres, y mandó a hombres muy rigurosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas y sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego?
Ellos respondieron al rey: en verdad, oh rey, es verdad, oh rey. Y él dijo: y es aquí que yo veo como 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Dios no nos saca de la prueba, Dios nos somete, Dios nos sujeta a diversas pruebas, pero Él se mete también en la prueba con nosotros. Parece que estos varones habían leído lo que dice la Biblia y habían creído en las promesas, habían creído en la palabra de Dios, porque Isaías en el capítulo 43, en el verso número 2 de su libro, dice: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Alabado sea el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. Dice: cuando pase por el fuego, no te quemarán, ni una llama arderá en ti. Ellos conocían esa promesa de parte de Dios. Ellos habían creído en esa promesa. Ellos habían creído en lo que Dios había dicho. Y es por eso que hay que creer en Dios. Es por eso que hay que conocer la palabra de Dios, para saber las promesas que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Esto no es cuestión, alabado sea el Señor, de que pasemos una prueba y que después todo va a estar bien. Después de una prueba viene la otra, y después de la otra viene la otra. Una prueba le da paso a la otra. Pero ¿cómo vamos a reaccionar? Hay un mundo que está a la expectativa. La Biblia dice que tenemos una nube de testigos, que hemos sido espectáculos a los ángeles, aleluya, a los hombres y al mundo. La gente está esperando cómo tú reaccionas cuando la adversidad toca la puerta de tu casa. La gente está esperando cómo tú reaccionas cuando el infortunio se acerca, cuando el día malo llega, cuando, aleluya, las cosas no están a tu favor, cuando el viento sopla al contrario. La gente están a la expectativa para ver cómo tú reaccionas, a ver si tu reacción le da la gloria al Señor, a ver si tu reacción le da gloria, le da honor a Dios. Bendito sea el Señor. Es necesario que pasemos por diversas pruebas, pero Dios prometió estar con nosotros. Dios prometió, aleluya, ayudarnos a resistir la tentación, a resistir la prueba. Dios nos da la salida. Dios se mete en el fuego con cada uno de nosotros. Mi alma adora y glorifica al Salvador en esta hora. Pero la fe tiene que ser probada. La fe es probada por medio del fuego. Aleluya. Aleluya, nosotros no somos diferentes que ninguno de ellos. La Biblia dice que aún el mismo Señor Jesucristo fue, aleluya, tentado en todo. Y eso lo dice la Escritura. Dice el escritor del libro de los Hebreos en el capítulo 4 de los Hebreos, en el verso número 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Como hombre, Jesucristo fue probado en todo. Como hombre, Jesucristo fue tentado en todo. Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él pasó por lo mismo que nosotros estamos atravesando. A Él también Dios lo sometió a padecimiento. Aleluya, pero Él vio el fruto de la aflicción de su alma, como también nosotros veremos el fruto de la aflicción de la nuestra. Es necesario seguir creyendo en Dios. Es necesario seguir confiando en Dios. Aleluya, aunque ahora tú no veas lo que Dios te ha prometido, aunque ahora tú no experimentes, aunque ahora, aleluya, tú no veas las cosas como tú las quieres ver, Dios cumplirá su palabra. Es tiempo de esperar, es tiempo de confiar, es tiempo de andar convencido, es tiempo de andar, aleluya, en este caminar del fe, sin mirar atrás, sin dudar en Dios, confiando en Él todo el tiempo, confiando en Él en todo momento, porque eso traerá gran recompensa sobre nuestras vidas. Hay que creer a lo que dice la palabra del Señor. Jesucristo dijo: si a mí me persiguieron, también a ustedes lo van a perseguir. Así que hay que estar preparado, hermano, para todo esto que se avecina, porque ya está en acción, dice la Escritura. El ministerio de la iniquidad, la maldad, está acrecentándose sobre la faz de la tierra, y la gente que han profesado creer en Él van a pasar por pruebas, van a pasar por aflicción, van a pasar por tentaciones, van a pasar por diversas pruebas, porque es necesario. Dice Pedro que por un poco de tiempo tendremos que ser afligidos y pasar
por medio de estas situaciones para que nuestra fe sea probada. Santiago también escribió en Santiago 1:2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, escuche esto, la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe tiene que ser probada. Dios la sometió a eso. Dios la sujetó a eso. Tiene que ser probada, pero tener gozo, estar contento. Bendito sea la gloria de Dios. No estar triste, no estar molesto, sino estar gozoso, porque hemos sido dignos de participar de los mismos padecimientos de Cristo Jesús. Santiago también dice en Santiago capítulo 1 verso 2, número 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dice: porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Así que si tú quieres esa corona de vida, es necesario que resista la prueba, resista la tentación. Alabado sea el Señor. Por eso que la Biblia dice que el que torna su mirada atrás no es digno del reino de los cielos, que el reino de los cielos se hace violento, se hace fuerza, y que solo los valientes lo arrebata. Bendecido sea el Señor. Romanos capítulo 8, verso 18, Pablo dice, aleluya: ten por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparados con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Es por un poco de tiempo, amado. Pedro lo dijo, es por un poco de tiempo que es necesario de que seamos afligidos a través de diversas pruebas y tribulaciones. Y con esto termino en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 11. El último versículo. Porque este capítulo 11 habla de los hombres de la fe. Verso 39 al verso 40 dice: y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Escuche bien esto. Y aquí está hablando de Abraham, de Moisés, de todos estos grandes hombres de fe, hombres de Dios. Dice que aunque dieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dice en verso 40: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Este ha sido su hermano Esteban en Escudriñando las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. La fe tiene que ser, pero es por eso que tú estás pasando, por lo que tú estás pasando, es por eso que tú estás experimentando, por lo que tú estás experimentando, y Dios no te ha abandonado. Pero hay una nube de testigos que está a la expectativa de tus reacciones. Dios quiere que tú reacciones como reaccionaron estos hombres de Dios, que no se debilitaron en fe, sino que se sostuvieron como viendo al invisible. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta la próxima.